Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro webinar. Estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen en esta ocasión y damos gracias a Dios de que podamos continuar con esta serie de cursos, esta serie de enseñanzas, ponencias tan importantes, temas actuales que nos convergen a todos. Y en esta ocasión, como siempre, me acompaña mi hermano Juan. ¿Cómo está, Juan? Hermano, muchas gracias, estoy bien, gracias al Señor, mejor de lo que merezco, disfrutando un café en medio de lluvia, así que no me puedo quejar, hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Por lo tanto, Juan, ¿a quién tenemos en esta ocasión como invitada especial? Dinos. Amén, hermano, déjame introducir a nuestra hermana Nayeli. Así que hoy nos acompaña Nayeli para estar hablando sobre la modestia cristiana, un tema de suma importancia en nuestros días. Así que, hermana Nayeli, ¿por qué no se presenta usted? Creo que usted haría mejor trabajo que yo. Claro que sí. Pues es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Agradezco a Dios que pueda permitirnos estar aquí y pues que nos utilice para su gloria. Mi nombre es Nayeli Vázquez, tengo 33 años, soy originaria de la Ciudad de México. En este momento de nuestras vidas, junto con mi esposo, radicamos en Grand Rapids, Michigan, porque ambos estamos estudiando en el seminario puritano. Soy mamá, tengo una niña de 7 años y también como parte de mis actividades diarias, pues es educarla en casa. Y yo creo que eso es lo importante en este momento. Muchas gracias, hermana Nayeli, y pues estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema muy importante, la cual muchos hermanos nos han preguntado sobre esa cuestión. Hay dudas sobre la cuestión de la modestia cristiana, si realmente tiene que ver con el asunto de la ropa o es un asunto que también abarca lo interior, entre otros temas relacionados. Así que, hermanos, para comenzar con este tiempo, le voy a pedir a nuestro hermano Juan que comience con una oración para entregar este tiempo al Señor. Por favor. Amén. Oremos. Amado Padre, que usted está en los cielos, Señor, le damos gracias por este día de darnos más misericordia, Señor, y más gracia. Gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir aquí y poder hablar temas que tienen que ver con su reino y temas que tienen que ver con su palabra, Señor. Le pedimos que bendiga nuestra conversación, Señor, y que sea de bendición para su iglesia, y que por favor, Padre, nos ayude a ser edificados y a ser exhortados y animados en todas las cosas que tengan que ver con la mente de Cristo. Señor, le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a entrar en materia. Vale, vamos a introducirnos un poquito. Hay una pregunta muy importante y por ende es muy básica. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, Nayeli, Juan, en sí, de forma general, ¿qué es la modestia? ¿A qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando tratamos de forma general lo que es la modestia? Ok, yo podría decir que la modestia es una virtud, esto es decir, una cualidad del carácter de las mujeres cristianas. Esta virtud promueve la humildad, reverencia y respeto hacia Dios, pero también hacia nuestros semejantes, a mi prójimo. Y bueno, esta virtud proviene de las motivaciones de mi corazón, es decir, la raíz, mi corazón. Cuando hablamos de motivaciones, nos podemos referir al por qué hago las cosas y al para qué hago las cosas. Esas son mis motivaciones que vienen del corazón. Y bueno, entonces hablando de modestia, que es la modestia, yo creo que podemos enfocarnos en dos aspectos a grandes rasgos. El primero es nuestra vestimenta, que es como nuestra apariencia, que bueno, dije nuestra vestimenta, pero nuestra apariencia también tiene que ver un poco, por ejemplo, con el maquillaje, con todo lo que es nuestro exterior. Y también tiene que ver
con el otro aspecto que es nuestro interior y nuestro carácter y la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces, a grandes rasgos, yo podría decir que eso es la modestia. Me gusta que usted menciona, hermana, algo referente a la actitud cristiana. Lo pensé como a la humildad. Podría yo agregar una cualidad humilde o una actitud humilde delante de los demás que no busca engreírse y que no busca ser envidioso. Porque hablando de la posición sobre la vestimenta, no, me recuerda una pasaje de la escritura que busquemos el bien de los demás, el bien de los hermanos y que hagamos todo en amor. Yo creo que también yo agregaría ahí que la modestia tiene que ver, la modestia es el reflejo de la santidad en la vida del creyente y eso se refleja así. Yo lo agregaría a eso, hermanos. Entonces, en sí, cuando hablamos de modestia, se puede decir, no sé, si todo lo que tienes en el interior generalmente se refleja hacia el exterior, porque normalmente cuando tú tienes una actitud cristiana, eso lo reflejas incluso en tu apariencia o en tu manera de vestir, en tu manera de maquillar, ¿sí? Obviamente, si yo tengo deseos pecaminosos o deseos sensuales, también lo voy a reflejar en mi manera de conducirme hacia los demás, en mi manera de hablar, pero también en mi manera de vestirme, ¿cierto? Entonces, bíblicamente ya establecidos en la escritura, en sí que es la modestia, enraizados ya en la escritura. Ok. Como dijimos, como venimos diciendo, la modestia es una actitud del corazón, algo que viene dentro de nosotros y que proviene de nuestras motivaciones. Y me gustaría leer dos pasajes en donde podamos basarnos para entender un poco qué es realmente la modestia bíblica, lo que nos dice la palabra. El primero es primera carta a Timoteo 2, versículos 9 y 10. En la versión que yo tengo dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En este primer versículo podemos ver que el primer aspecto que nos dice es vestirnos con ropa decorosa, con pudor, modestia, peinados ostentosos, que no lo hagamos con peinados ostentosos o vestidos costosos. Ahorita vamos a analizar un poquito eso. Y el segundo aspecto del que habla, dice que debemos vestirnos de buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, es decir, mujeres que buscan agradar a Dios. Si nosotros somos unas mujeres que queremos agradar a Dios, entonces debemos hacer lo que dice este versículo. El siguiente es Primera de Pedro 3 y 4, que dice de la siguiente manera. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, podemos ver que estos dos pasajes nos están enseñando que lo más importante en la vida de las mujeres no es su ropa o su apariencia física, sino su corazón y la pureza del mismo. Es por eso que decimos que es más importante, o debe ser más importante, enfocarnos en lo interior. Ahorita vamos a hablar de lo exterior, pero es más importante lo interior. Tanto al vestirnos nosotras, cuando las mujeres nos vestimos, debemos buscar, como decía, cuál es mi motivación, lo interior. ¿Por qué me estoy poniendo esta ropa? ¿O por qué no me voy a poner esta ropa? Pero al mismo tiempo también, cuando nosotros tratamos de ver ¿por qué la hermana, o más bien, si vemos una hermana que está vistiéndose de una manera incorrecta, que a nosotros nos parece incorrecta, al principio, lo primero que debemos hacer no es juzgar directo su ropa, sino ver las motivaciones del corazón que la hermana tiene, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es más importante lo interior. Por otro lado, esto no significa
que no debemos cuidar nuestra apariencia. No es decir como de, ok, ya mi corazón está muy padre, mi corazón está puro y entonces, pues ya, ¿para qué le echo ganas al exterior si eso no vale la pena? No, eso no está diciendo el versículo bíblico. En realidad, nuestra vestimenta, como por ahí alguien ya lo había mencionado, es un reflejo de nuestro corazón. Si nuestro corazón está de acuerdo a lo que Dios quiere, su palabra, que en mi corazón yo quiero agradar a Dios, es automático. Automáticamente mi exterior lo va a reflejar. Entonces, cuando nuestras motivaciones son correctas, estas mismas nos llevan a vestirnos de una manera adecuada que agrada a Dios y que por lo tanto sea testimonio también para nuestro prójimo. Cuando estoy hablando de esto, me viene a la mente el pasaje de Lucas, Lucas 6:45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este pasaje se está enfocando un poquito en las palabras, ¿no? En habla la boca, pero yo creo que se puede enfocar este mismo pasaje en todo. De la abundancia del corazón de las mujeres, habla su ropa, habla su vestimenta, habla su carácter, habla la manera en que se dirige a los demás, etc. Entonces hay que recordar que somos seres creados duales, o sea, Dios nos creó con cuerpo y alma. Y estos dos están perfectamente entrelazados, siempre están conectados. Por eso decimos que si nuestro corazón está enfocado correctamente, mis acciones, mis palabras, mi vestimenta va a estar conectado con eso y va a ser correcto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, yo diría que eso es la modestia bíblica. Amén. A mí me gustaría agregar, y me encantó la manera en cómo la hermana lo desarrolló y abrió el campo para poder yo decir sobre debemos de tener una mentalidad cristiana, ¿no? Entre más, y ahí está la importancia de entre más pasemos tiempo leyendo la palabra de Dios, más nos expongamos a predicación realmente bíblica, a adoración realmente bíblica, ordenada como el Señor la puso, y todo eso va a afectar nuestro corazón, nuestra mente, va a renovar nuestro entendimiento y vamos a pensar bíblicamente. Una de las cosas que yo siempre hablo con mi esposa cada domingo en la mañana, y es cuando ella me pregunta, ¿y cómo ves esto? ¿Y cómo ves este vestido? ¿Y te gusta? Y esto y lo otro. Yo siempre le digo, piensa bíblicamente, piensa cristianamente. ¿Qué es lo que agrada al Señor y glorifica al Señor? Y ya podemos hablar más adelante de eso. Yo creo que la modestia bíblica, lo que no es la modestia bíblica, es tratar de aparentar una vida piadosa. No, la Biblia está en contra de que nosotros aparentemos una vida piadosa. Siempre nos llama a la honestidad, no nos llama a decir la verdad con nuestros hermanos, a hacer buenas obras, a confesar nuestros pecados. Nosotros debemos de evitar el otro lado, de ser hipócritas y vestir, en el caso yo hablando como hombre, todos los domingos de traje, pero terminando el día domingo yo soy un diablo, yo soy peor que un inconverso, ando buscando mujeres, ando hablando con mujeres, X cosas, ¿no? Todo eso, lo que no es. Y cuando hablamos de modestia, hermana, la gente tiende a pensar que esto es legalismo. No, ya nos van a decir que nos vistamos como los musulmanes. No, inclusive la vestimenta, yo diría que la vestimenta de los musulmanes es legalista, porque en la manera en cómo visten a sus mujeres, sin una mentalidad cristocéntrica y evangélica, eso es legalista, porque esto es, hazlo porque yo quiero que tú lo hagas, porque yo quiero porque me conviene a mí, y no realmente por las cuestiones evangélicas, sabiendo que ellos ni son cristianos ni son evangélicos. Y eso deberíamos de tenerlo en cuenta, que no estamos hablando de legalismo aquí, no estamos diciendo van a vestirse de esta manera, estas son las reglas, esta es la etiqueta, no, pero la Biblia nos marca una etiqueta cristiana de cómo el cristiano debe de vivir de acuerdo a su llamado en general, ¿no? De acuerdo a su vida en general. Él ha nacido de nuevo, él tiene una nueva mente, él ya no es de este mundo, él no le pertenece a este mundo, por lo tanto debe de andar como
como lo es ahora el cielo y del cielo, perdónenme, me estoy trabando, ahora pertenece a la Jerusalén nueva, ¿no? Y cosas así. Pues yo agregaría eso, hermano, simplemente de que no estamos hablando de legalismo, de que la modestia bíblica es simplemente cuestión de la renovación de nuestra mente y un nuevo corazón, lo que hemos ya venido diciendo, y lo que no es imponer las reglas sin decirles el porqué de la situación. Sí, exacto. Creo muy importante lo que usted dice, hermano, porque muchas veces hay hermanas que tienen buena intención y entonces dicen, ok, me voy a vestir bien. O sea, yo intento vestirme con modestia, pero al mismo tiempo lo que decíamos, su corazón está mal. O sea, sí, la hermana no está provocativa, se viste decente, pero dentro de su corazón está criticando a las demás hermanas de la iglesia o está chismeando con la amiga de lo que pasó con la otra, con la vecina. Entonces, creo que sí es importante enfocarnos, o sea, entender que el enfoque siempre es en nuestro corazón, y cuando el enfoque está correcto en el corazón, entonces lo externo sale como fluyendo por sí mismo. Martin Lloyd-Jones una vez dijo que si la gracia que hemos recibido no nos motiva a una vida piadosa, en este caso una vida de modestia, entonces no hemos recibido ninguna gracia. Porque se supone que la gracia de Dios transforma nuestras vidas. Y no se supone, bien diría, me corrijo y digo, la gracia de Dios es el poder suficiente para transformar nuestros corazones, nuestra mentalidad, nuestra experiencia. Esto nos lleva a amar la ley de Dios, ¿no? No practicamos modestia tanto hombres como mujeres, y yo no espero que mi esposa practique modestia simplemente porque debe de temer a su esposo, de que su esposo no piense que ella se viste como una prostituta, de que ella se viste como una mujer cualquiera, sino que ella debe de vestirse modestiamente porque ella ama a Dios. Ella busca agradar a Dios. Ella busca amar la ley de Dios, y no es porque se lo impusieron en la congregación o en la iglesia, sino porque Dios habita en ella, mora en ella el Espíritu Santo. Yo a veces me pregunto, hermana, ¿cómo es posible que una persona que dice ser cristiana, y lo digo con mucho respeto, dice ser cristiana, que habita el Espíritu Santo dentro de la persona, se expresa con su cuerpo de una manera indecente? No me cabe en la... Y ahora alguien pudiera argumentar y decir, hermano, pero recuerda, nadie es perfecto. Pero recuerda, hermano, estamos luchando Romanos 6, 7, 8, 9 en la vida, y esto y lo otro. Sí, pero ¿hasta cuándo? Yo diría. ¿Hasta cuándo es que yo puedo determinar, no estoy viviendo como un cristiano? Debería de estarme cuestionando, ¿no? Si realmente he nacido de nuevo, y no tiene nada de malo cuestionarse la salvación. Al contrario, la Biblia nos llama a examinarnos antes de ir a la cena del Señor, ¿no? Para no tomarla indignamente. Entonces deberemos de pensar eso como cristianos, tanto hombres como mujeres, en el por qué hago lo que hago, por qué hablo como hablo, por qué me visto como me visto. ¿Es porque la gracia de Dios abunda en mí? ¿Es una manera de expresar la gracia de Dios? ¿O es simplemente una imposición, o simplemente vivo una vida religiosa? La Biblia está peleada con una vida religiosa falsa, pero la religión verdadera tiene la doctrina suficiente para cambiar la vida de las personas e irla reformando cada día. Así como decimos que la iglesia siempre reformada, la vida del cristiano siempre se está reformando. No debe de parar de una reforma. Pero ya, me callo y dejo que avancemos. Perdonen. No te preocupes, Juan. Perdón. Con todo lo que se ha dicho, mucho de la modestia cristiana tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el interior. Por supuesto, para eso se requiere, tal como dijo nuestro hermano Juan, de que todo lo que somos por dentro necesita ser moldeado, pulido y renovado por la palabra de Dios, teniendo los medios de gracia, especialmente lo que es la predicación de la palabra, el estudio personal de las escrituras. Por supuesto, cuando hablamos de la modestia, entendemos que eso se aplica más que nada en corazones que han sido regenerados,
porque como dice la escritura, hay quienes tienen apariencia de piedad, como dice 1 Timoteo 6, pero niegan la eficacia de ella, niegan el poder de ella. Entonces, puede haber hermanos o más bien gente que piensa que es cristiana o se visten como cristianos, pero en el interior no han sido cambiados, y de ahí la necesidad del evangelio. Por eso confirmamos todo lo que han dicho nuestros hermanos Nayel y Juan, que solamente una vida transformada por Dios, por la gracia de Dios, puede entender la importancia de cuidar lo que hay en el corazón, ser guardados en el corazón, pero también cuidar la apariencia, de tal modo que el fin de todo, a final de cuentas, valga la redundancia, es para la gloria de Dios, con el sentir, el pensar y la convicción de que vivimos para agradar a nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de esto de agradar a Dios, glorificar a Dios, y de lo que somos por dentro, quisiera que analizáramos un poco acerca de las motivaciones de la modestia. Empezando contigo, hermana Nayeli, porque tú tienes una perspectiva femenina, y después con nuestro hermano Juan, que tiene su perspectiva como esposo, como cabeza del hogar. Obviamente son perspectivas diferentes, pero creo que se complementan mucho. Entonces, hermana Nayeli, ¿cómo podemos discernir las motivaciones del corazón con respecto a la modestia? Bueno, yo creo que la única forma en la que podemos discernirlo es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como dijimos. Entonces, primero, pedir la ayuda del Espíritu Santo, pedirle que nos guíe para poder hacer lo correcto. Pero creo también que hay dos preguntas fundamentales para discernir estas motivaciones, que lo había yo dicho al principio, son ¿por qué y para qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué y para qué hago lo que hago? Y bueno, la motivación correcta, como toda nuestra vida, debería ser porque quiero agradar a Dios con mi vestimenta, ¿sí? Quiero glorificarle con eso también, pero además porque quiero dar testimonio de ser una mujer piadosa. Sin embargo, hay motivaciones incorrectas, ¿no? Que yo creo que también sería bueno decirlas para que quizá mis hermanas dicen, bueno, pues no sé, o sea, sí tengo esta motivación, pero a lo mejor estoy haciendo algo mal, no sé cómo entender esto de las motivaciones, ¿no? Entonces, por lo general, las motivaciones van a variar según la circunstancia de cada hermana, ¿sí? Según su contexto, según su circunstancia. Pero, por ejemplo, puede ser que alguna hermana, pues por ahí que es soltera, le gusta un hermano de la iglesia, y entonces la motivación que ella tiene es vestirse para gustarle al hermano. Quizá no para provocarlo, pero gustarle. Esa puede ser una motivación que la hermana tiene. Otra motivación puede ser para que, por ejemplo, alguna hermana que está yendo al gym y dice, ay, no, es que si ya bajé unos kilitos de más y quiero que los demás vean que me estoy poniendo en forma. Por ejemplo, otra cosa podría ser que con la ropa que usa o lo que usa, la vestimenta, etcétera, ella quiere mostrar su nivel de vida o su nivel socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, la ropa de marca que usa. Y bueno, porque al hablar de modestia, que se entienda que no solamente estamos hablando cuando una mujer usa minifaldas. O sea, estamos hablando cuando una mujer usa, por ejemplo, ropa ostentosa, carísima, y que todo, o sea, se ha gastado todo su dinero en comprarse la bolsa más cara, ¿no? Otra motivación incorrecta podría ser el temor al hombre, ¿sí? El temor al hombre es decir, como que para que yo sea aceptada, voy a usar esto, me voy a vestir de esto para que sea aceptada en este círculo, y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, una de las motivaciones que la vez pasada que estábamos hablando con los hermanos, yo les decía que quizá muchos hombres no saben esto o nunca habían pensado en esto, pero creo que una de las motivaciones más fuertes de las mujeres al vestirse es competir con otras mujeres. Muchas veces las mujeres no se visten como para a ver qué dice mi esposo, para ver qué dice quien sea. La mujer se viste
para ser competencia de la hermana o ser competencia de mi amiga, porque mi amiga ya se compró esta bolsa y ahora yo me la compro, o para que vea que yo estoy más flaca que la otra, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, todas estas son motivaciones que nos hacen actuar de una manera y que son motivaciones incorrectas. Otra motivación incorrecta, que hablábamos de esto hace rato, pero es, por ejemplo, que la hermana se viste bien, o sea, la hermana no provoca, es humilde en su vestimenta, en su maquillaje, etcétera, pero la motivación que la está llevando a hacer eso es que las demás hermanas digan, ay, es muy piadosa, o que los hermanos de la iglesia, ay, no, sean como ella porque ella, ¿no? Y eso es una motivación también, y eso es una motivación incorrecta. Pero también pasa lo mismo en nuestro carácter. Debemos entender, como estamos hablando de motivaciones, debemos preguntarnos, ¿por qué digo lo que digo? En cualquier conversación con mis amigas, con mi esposo, en la iglesia, ¿por qué digo lo que digo? ¿Cuál fue el propósito de mi comentario? Porque la verdad es que yo creo que esta sociedad, lo primero que hace es hablar y después pensar. ¿Sí? Estamos en este mundo en el que no nos detenemos a pensar y nada más sacamos lo que hay en nuestro interior. Entonces, ¿cuál fue el propósito de mi comentario? ¿O para qué lo dije? ¿Qué quería lograr cuando dije lo que dije? Y no solo en el aspecto del hablar, sino en cómo me comporto. ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué reaccioné así? Hablando del esposo. Creo que al rato el hermano Juan va a ser un poquito más grande el tema del matrimonio, pero no sé, un ejemplo, ¿no? De con mi esposo. ¿Por qué reaccioné enojada, ¿no? Cuando dejó el vaso en su oficina y no lo llevó a la dishwasher, no sé, X, ¿no? Entonces, necesito yo analizarme por qué reaccioné de esa manera. Entonces, es un carácter, esta modestia debe ser un carácter de ser humildes, ¿sí? Discretos también, no alardeadores, porque de hecho muchas veces también la falta de modestia es estar diciendo todo lo que he logrado. Ay, no, es que fíjense que yo estudié acá, yo hice esto, ay, no, mi esposo es esto, mi hija la mejor mi hija del mundo y cosas así, ¿no? No es presumirte a ti todo el tiempo. No buscar llamar la atención sobre nosotras mismas. Por ejemplo, en cuanto a los hombres, no sé, ¿no? Por dar un ejemplo, muchas veces hay un chistoso, uno que se hace el chistoso o el gracioso, pero está llamando la atención en su ser. Y en cuanto a las mujeres, también hay una amiga escandalosa, ¿sí? La gritona, la de, que todo el tiempo está así, que está tratando de llamar la atención en ella misma. Este tipo de cosas también tienen que ver con esta modestia. Y que no se me malentienda, no estoy diciendo que nuestro carácter debe ser tranquilas, no podemos ser felices, no, pero debemos ser prudentes en todo esto, es como un todo. Y lo que decía al principio, el Espíritu Santo es el que nos está ayudando a discernir claro, yo puedo ser modesta, pero puedo ser graciosa también y puedo ser divertida, eso no me lo impide, pero hay niveles, ¿no? Para finalizar con un poco mi comentario, algún ejemplo, algún ejemplo que podría dar para hacerlo de manera correcta es, por ejemplo, dar crédito a los demás. En las conversaciones, no tratar de ser yo la protagonista, sino darle el crédito a los demás, o si alguien hizo algo, darle el crédito y no dármelo a mí, hacer más importante a la gente, pues eso es un mandamiento, ¿no? Que los demás sean más importantes que tú. Escuchar activamente a las personas también eso es parte de nuestra modestia en el carácter. Mi esposo y yo platicábamos hace 2 días, me parece, que decíamos, es que son muy pocas las personas que realmente te escuchan. Cuando tú hablas con la gente, son muy pocas personas las que realmente te escuchan y están interesadas en lo que dices. Generalmente están volteando para otros lados o nada más te contestan como ok, sí, ¿no? Y tú te das cuenta que no te están poniendo atención. Entonces, mostrar interés, ¿sí? Eso también es algo bueno que refleja nuestra modestia en el carácter. Y bueno,
muchos otros ejemplos que se pueden dar, pero con esta frase quiero terminar este punto. La modestia, en pocas palabras, con tu forma de vestir o tu comportamiento, debe decir, no me mires a mí, mira a Dios. Cuando nosotros tenemos eso en nuestra mente, todo lo que hacemos, cómo nos vestimos, etcétera, va a ser dirigido hacia Dios. Amén. Me dejó sin muchos comentarios. Casi dijo todo ya, pero muchas gracias, hermano. De verdad vale la pena este webinar. Lo estoy yo disfrutando esta ocasión. Estoy disfrutando todo lo que estamos charlando. Yo creo que yo agregaría dos puntos desde la perspectiva de esposo y pastores. Desde la perspectiva de esposo, yo creo que aquí nos toca a nosotros los cabeza del hogar, los jefes de familia, el estar ayudando a nuestras esposas a regular su modestia, ¿no? Por eso somos una sola carne, por eso el Señor nos dio una mujer, no solamente para que nos sirva y nos haga de comer y nos lleve el vaso de agua que se nos olvidó al lavaplatos, sino para también ayudarles en esta tarea de modestia. La mujer casada no puede ejercer modestia solamente ella sola. Oh, ya yo decido y ya yo... No, el esposo debe de estar involucrado, debe de estar atento a su esposa, debe de cuidar a su esposa de que ella no sea piedra de tropiezo para otras hermanas también. Debe de cuidar inclusive a su propio cuerpo, porque ella es llamada también cuerpo de él, y debe de cuidarla en la cuestión de cómo se viste y lo otro. Me gustaría también agregar, y en una manera de exhortación a los hermanos, porque yo años atrás era un negligente, donde ni siquiera consideraba la hora de mi pago, que recibía mi cheque o mi salario, el dar un dinero a mi esposa para que ella comprara ropa. Y yo creo que a veces muchas mujeres me pueden entender en la cuestión de que tal vez no apliquen la modestia correctamente por falta de un hombre que piensa en su esposa, ¿no? En proveerle a su esposa para las cosas. Me encanta William Guchen, creo que es su segundo tomo, donde él habla sobre la provisión del esposo hacia la esposa, que debe de cuidar que tenga vestimenta. Si este cuerpo que está aquí, hablando de mí, tiene frío, el cuerpo que está del otro lado también tiene frío, entonces debo de proveer para ella, y eso le ayudará a ella también en la modestia. Ahora, desde la perspectiva de pastores, creo que hace falta que los hermanos ministros puedan estar tomando en serio a la membresía de sus congregaciones y puedan estar exponiendo temas. Todos los sermones deberían de estar aplicados de la misma manera, no solamente en una cuestión de vamos a hacer una reunión de matrimonios y vamos a hablar de matrimonio y ya, pasa la reunión y se acabó. Y ya nadie habló más de modestia y se acabó. No, sino que cada sermón debe estar aplicado de una manera que siempre esté enfocado hacia los matrimonios, hacia los jóvenes, hacia los niños y todo eso. Y tal la importancia de la predicación puntual, expositiva, con sus aplicaciones correctas hacia la congregación. Y estar ayudando a los hermanos de la congregación, a los esposos, a que ayuden a sus esposas en esta cuestión de modestia. Porque no me veo yo como ministro del evangelio. Por ejemplo, digamos que la hermana Nayeli y su esposo fueran miembros de mi congregación, yo irle a exhortar a usted, hermana, a que se ponga un vestido más adecuado, sino que yo debería de ir con el hermano Alejandro y exhortar al hermano Alejandro a que pues ponga atención en su esposa, ¿verdad? A que le ayude a su esposa. Y no solo exhortarlo, ayudarlo, instruirlo y modelarle yo también como pastor, modelarle junto con mi familia. Y eso es lo que hoy hay una decadencia, al menos en las iglesias, bueno, al menos en el contexto donde yo estoy viviendo ahorita, hay una decadencia donde los pastores ni siquiera le modelan a uno la piedad o la modestia, sino que inclusive yo he oído a mi esposa quejarse a veces de varios hermanos en su vestimenta y dicen, mi amor, es que cómo es posible y cosas así, y ya entonces yo me tengo que acercar con el brother y el brother, oye, mira, cosas así, pero ahí está la cuestión. Los esposos cuiden a sus esposas, las ayuden en la parte de la modestia, les sirvan en esa área. Los pastores deben de cuidar a la congregación también de esto, instruir a la congregación
ayudarlos a vivir como cristianos, no a tener una etiqueta de moralistas, sino a vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que me gustaría agregar, hermanos. Ahora que estamos tocando el tema de las motivaciones y mucho de lo que se ha expuesto está relacionado desde la perspectiva de agradar a Dios, de tener un corazón que glorifica a Dios, ¿sí? Pero puede ser también una motivación correcta el de no tratar de poner una situación en la que los hermanos puedan ver de forma inapropiada a la hermana, o en este caso sí, a la mujer. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro, claro. Es una motivación muy, muy buena el querer el bien de nuestros hermanos, ¿no? Como decía, las motivaciones deberían ser agradar a Dios, glorificar a Dios, pero también servirle a mis hermanos o pensar en mis hermanos al momento de hacerlo. Hablando, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Que generalmente pues se habla de modestia, cuando se habla de modestia se habla de ropa. Y hablando de esta motivación que debe ser cuidar a mis hermanos, hay algo muy importante que es el asunto de los mandamientos, ¿no? Hay una cosa que se llama, que podemos encontrar en el Catecismo Mayor de Westminster, que son las reglas interpretativas de los 10 mandamientos. Y estas reglas dicen algo como que los mandamientos no solamente son para las personas que los deben cumplir, o sea, el mandamiento no solamente es para mí, sino que se extiende a aquellos que están alrededor de mí. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me he visto de tal manera que intento no hacer caer a mis hermanos, ¿sí? Esa debe ser mi motivación, vestirme para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo ver si mi vestimenta está de alguna manera, podría provocar a mis hermanos a caer. Y esto tiene mucho que ver con el que yo amo demasiado a Dios. Mi Dios es tan grande que yo no quiero que una persona deshonre su nombre al pecar. Ajá. Entonces, hay algo muy importante que se debe decir aquí. Si mi hermano cae, yo no soy culpable del pecado de mi hermano. Eso sí, no. O sea, no podemos culpar a las mujeres de por tu culpa el hermano pecó y no. Pero yo soy culpable de mi propio pecado y mi propio pecado en este ejemplo podría ser, mi propio pecado fue no pensar en mi hermano o no tratar de cuidarlo de no caer. No sé si me explico en esta parte. Entonces es muy importante entender que sí, debemos vestirnos para la gloria de Dios, pensando en nosotros, etcétera, pero también debemos pensar en nuestros hermanos. Y ese fue un ejemplo con los hombres, pero también las mujeres. Por ejemplo, si yo al vestirme de tal manera o al llevar la ropa o la bolsa de tal marca o no sé, X cosa, voy a hacer caer a mi hermana de envidia, por ejemplo. Con eso yo le provoco envidia o le provoco que se enoje porque ella no tiene lo que pueda hacer. También eso yo tengo que tener en mente, que vuelvo a lo mismo, al final no va a ser mi culpa, no va a caer sobre mí la responsabilidad de que ella pecó, de que ella decidió ser envidiosa o no sé, lo que fuera, pero sí tengo yo una responsabilidad de que no solamente los mandamientos caen sobre mí, sino que tengo que cuidar que las demás personas no caigan en esos mandamientos. Y la motivación, como lo dije, es el que amamos demasiado a Dios, que queremos que realmente mis hermanos lo adoren también como deberían de hacerlo, que trato de evitar de que ellos no caigan en pecado y deshonren su nombre. Me gustaría agregar en el mismo sentido que usted va de ese lado, hermana Nayeli, la cuestión de la importancia nuevamente del altar familiar. Yo sé que a muchos ya, bueno, este hermano ya parece disco rayado, sí, en cualquier webinar habla del altar familiar. Y aquí es donde el altar familiar también funciona como una herramienta efectiva para evitar todo eso que usted está mencionando. Yo siempre trato de
de estar recalcando en mi familia que tengamos cuidados de nosotros mismos y que tengamos cuidado también de los demás. Primero de mí mismo, porque yo puedo llevar a otro hermano a pecar e inclusive yo no, para empezar, yo no estoy ya glorificado, ¿no? Yo ya no, ya tengo hay una persona que una vez dijo, yo llevo 90 años, no, 80 años sin pecar. No, ya pecó. No pensemos que estemos fuertes y cuidamos nuestro pie de no caer nosotros y llevar a otros a caer, de provocar que otros pequen. Y del otro lado, cuidarnos también de los demás, ¿no? Que los demás no nos enseñen malas costumbres y no nos provoquen a irnos a pecar. Entonces siempre les digo a mis esposos, a mi esposa, a mis hijos, que nos cuidemos nosotros mismos de la lujuria, de la envidia, del falso testimonio, de la mentira, de robar y de todo ese tipo de cosas, y que siempre le pidamos al Señor que nos ayude a que podamos siempre obedecer su ley correctamente. Pero por el otro lado, me encantó algo que usted mencionó, es que siempre el hombre tiene la intención de culpar a otros. No, es que la hermana, ¿no? Con su vestido me provocó a verla. Pues yo a veces le pregunto a hermanos así cuando me ha tocado estar hablando con ellos, y le digo, ok, pero ¿qué te motivó a verla en primer lugar? No, lo más importante es qué te motivó a ti a ver a la hermana de esa manera como la vistes, ¿no? Ahora, me recuerdo en una ocasión, hermana Nayeli, estábamos en la congregación, no me había tocado a mí predicar, le tocaba al otro pastor predicar, y llegó una visita, una persona incrédula, una mujer incrédula, con un mini vestido, una persona alta, americana, con tacones y bien, o sea, bien provocativa. Y me recuerdo que yo llamé a los diáconos para que la persona se sentó hasta el frente para empezar, hasta mero enfrente. Y yo llamé a los diáconos para que la sacaran y la pusieran hasta atrás. Y la pusieron hasta atrás, hermana, y la persona se molestó, hermanos de la iglesia se molestaron, pero nosotros les explicamos el por qué era la importancia de que ella, en primer lugar, no se fuera de la congregación. No queríamos que se fuera, queríamos que escuche el mensaje del evangelio, pero también queremos proteger al que está predicando, porque el que está predicando está viendo hacia el frente y ponerle eso ahí es una bomba, es tentarlo, es provocarlo. Entonces la llamamos atrás, la persona se sentó y todo eso, y todo muy bien, pero muchos hermanos se empezaron a enojar y no entendían el por qué hasta que les explicamos. También yo creo que ahí vuelvo a recalcar, cuando le explicamos esto a nuestras familias, cuando empezamos primero por nuestros hogares, hermana, nosotros vamos a empezar a motivar a otros a vivir de esta misma manera. A veces hace falta, y yo lo viví en mi matrimonio, a veces hace falta que otro matrimonio me motive al verlos y decir, ay, mira, estos hermanos son sinceros, ¿no? Son piadosos, realmente no solo en vestimenta, sino en sus acciones, en la manera como me tratan, en la manera como hablan, en la manera como se comportan. Y eso a mi hermana Nayeli y a mi esposa nos motivaba a vivir una vida piadosa para el Señor. A veces salíamos de esto, y estos hermanos curiosamente vivían en Michigan, en Grand Rapids, y nosotros salíamos de su casa y salíamos a veces reprendidos y exhortados, de decir, wow, pero yo estoy fallando en esto, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pues bien, creo que a lo largo de toda esta conversación, entre los comentarios de nuestros hermanos, nos han enseñado de qué forma se puede enseñar la modestia en la selección de la ropa, más que nada, por ejemplo, en la guía pastoral, en la predicación de la palabra, en el altar familiar, en la educación de los hijos y demás. Sin embargo, quisiera puntualizar una pregunta muy importante con relación a esto. ¿Hasta qué punto entra lo pecaminoso en la boca? ¿Hasta qué punto entra lo pecaminoso en la boca, hermanos? Bueno, yo creo que no hay un punto de decir este centímetro, ya estás pecando. En la Biblia generalmente, bueno, la Biblia la debemos utilizar nosotros como cristianos como nuestra regla de vida, ¿no? Ahí nos dice cómo vivir, cómo comportarnos.
Sin embargo, no hay reglas específicas, como por ejemplo, en mi Biblia yo no encontré Nayeli Vázquez, te vas a casar con Alejandro, como si fuera una regla. Tampoco encontré a los 20 y tantos años, o no sé, a los 30 y tantos, te vas a ir a vivir a Grand Rapids. No se explica eso así de manera puntual, no se nos dice tampoco como de las mujeres solamente faldas negras o faldas blancas, porque significa pureza. No sé, no dice eso en la Biblia. Lo que sí tenemos en la Biblia son principios bíblicos, principios generales que nos ayudan a discernir y a vivir en nuestra vida. Yo creo que aquí los principios que podríamos tomar son los versículos de los que hablamos. El de Primera de Timoteo y el de Primera de Pedro son principios. Ahí nos está diciendo cómo debemos vestirnos, ¿no? Que decía no siendo ostentosos. Y esto quiere decir, hablando de nuestra vestimenta y de nuestro maquillaje también, por ejemplo, ¿no? No siendo ostentosos, con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Y creo también que no se puede, o sea, es imposible dar como una regla así de que aquí entra y ya es pecado, porque también Dios nos crió, perdón, Dios nos creó en diversas culturas, ¿sí? Entonces, también eso es muy importante. Aunque nos haya creado en diversas culturas, nosotros venimos de esas raíces y, por ejemplo, en un lugar en donde hace calor, bueno, yo voy a hablar de grados centígrados porque yo soy de México y me sé más esos grados. Los Fahrenheit todavía no me los aprendo. Pero en grados centígrados, hagan de cuenta que yo vivo en un lugar en que son 45 grados centígrados. Y si se espera que yo en la iglesia o en mi vida diaria me vista con un abrigo, estando a 45 grados, pues no, o sea, tampoco eso es prudente, ¿no? Pero precisamente por eso puede haber distinción entre lo que se puede utilizar en un lugar y lo que se puede utilizar en otro lugar. Sin embargo, debemos, a pesar de que somos creados y Dios nos puso en diferentes países, culturas, debemos hacer de la palabra de Dios nuestra cultura. Sí, venimos de un lugar que hace calor y que se usan shorts muy cortitos o faldas cortas porque hace calor, pero cuando yo soy regenerada y cuando el Espíritu Santo ya ha hablado a mi vida, yo digo, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Y conforme lo que dice la palabra de Dios, entonces yo veo qué cambios debo de hacer en mi vestimenta para poder glorificarle de la mejor manera. Y vuelvo a lo que decía yo, es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Entonces, no creo yo que se pueda decir como que haya ciertos puntos en donde decimos aquí ya es pecado. Sin embargo, por ejemplo, debemos también tener nosotras como mujeres para evitar caer en ese pecado, debemos tener una mentalidad y un dominio propio. Yo creo que le llamaría así yo, dominio propio, de decir, por ejemplo, me veo tan bien en esta ropa, pero me veo tan bien que solo la voy a usar con mi esposo. Por ejemplo, si soy casada, ¿no? O soltera, si me veo tan bien que pues mejor no lo uso. O sea, yo creo que ese es el dominio propio que pues vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que eso nos va a ir guiando con el Espíritu Santo. Ahora, sí es importante aclarar que la manera en que nos vamos a vestir, precisamente porque son nuestras motivaciones las que nos llevan a vestirnos así, es importante aclarar que siempre, que más bien que no hay excepciones, porque a veces decimos, ok, en la iglesia o en las actividades de la iglesia, pues me visto bien, pero cuando voy a la playa, cuando voy al gym, pues ahí estoy enseñando de más. Y no nos ponemos a pensar en eso, porque dices, bueno, todas están vestidas así, ¿no? En el gym, en la playa, entonces yo también me he visto así. Y no, debe ser una regla general de vida, ¿sí? Estando en donde yo esté, que mi vida y que mi vestimenta refleje mi modestia, estando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en la playa, en el gym, etcétera. Sí, creo que eso es lo que yo podría decir en cuanto a este punto. Yo por el otro lado diría que cuando entre más mortifiquemos nuestro corazón,
más mortificaremos la manera en la que nos vestimos. Y no vamos hermanos, no pensemos que ya escuchamos este webinar, ya el domingo, el día del Señor, ya yo de traje estilo puritano con el cuello. No. Esto esto toma siempre tiempo porque somos personas que están camino a la glorificación. En medio de vivir una vida modestia, yo creo que la hermana Nayeli estaría de acuerdo conmigo, en medio de vivir una vida modestia, vamos a fallar, vamos a pecar aún así, aún vamos a cometer errores en el camino. No debe de ser nuestra excusa y decir, bueno, pues como ya me dijeron que de todos modos voy a pecar, ¿para qué lo intento? No, ese no es el punto. El punto es mortificar nuestro corazón, para que nuestro corazón mortifique nuestra vestimenta y cada día que nos vistamos para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y me encanta algo que usted trajo, nunca lo había pensado, hermana, sobre las cuestiones de la cultura entre, pues ya llevo yo 16 años acá viviendo en los Estados Unidos y mi vestimenta que yo tenía cuando estaba bien joven, a los 13, 12 años allá en México, no es la misma vestimenta que yo hoy aquí. Yo he visto de traje los días del Señor, me encantan los trajes, eso es algo que a mí me gusta, me encanta vestir de traje y me encanta ponerme tirantes, me encanta ponerme saco, me encanta ponerme zapatos, lo que sea, reloj, todo, me encantan los relojes, me encanta el perfume y hay veces que yo no voy así vestido a ciertas iglesias donde me invitan a predicar por el tipo de contexto en el que ellos están o el tipo de clima. Por ejemplo, acá 100 Fahrenheit, que son como alrededor que casi los 50 grados centígrados en México. O sea, es un calorón. Las iglesias hoy en día, gracias a Dios, acá tienen aire acondicionado, pero en cuanto yo salga, eso va a ser un horno. Entonces, trato de vestirme de una manera que sea contextualizada a donde voy. Mi esposa prefiere, dice, no, un vestido así, así, y todo eso. Yo creo que aquí la clave es el balance, el buen juicio, no el estar sobrios, el tener discernimiento en cada una de las cosas y decisiones que vamos a tomar, porque yo como hombre me puedo vestir como le acabo de describir, y eso puede atraer a una mujer. Ahora, si yo lo estoy haciendo con esa intención, miserable de mí, el Señor me va a juzgar y eso es pecado en mí. Pero si la mujer se atrae hacia eso, es problema de la mujer también, ¿verdad? Pero bueno, ya sería regresar otra vez y darle vuelta a la ruleta. El punto es el discernimiento. Yo diría el discernimiento, Albert, nos va a ser una buena ayuda para determinar hasta qué grado, como yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo la hermana, en qué momento yo ya estoy pecando, no en qué momento ya estoy siendo orgulloso corporalmente, como lo diría John Bunyan en uno de sus tratados, ya estoy siendo orgulloso con mi cuerpo. Y Pero yo estoy de acuerdo con Nayeli. De hecho, es muy interesante cómo es que la obra de santificación por el Espíritu Santo también tiene que ver con nuestra modestia, con nuestra forma de vestir, y que eso también lo refleja un corazón piadoso. Sin embargo, quisiera adentrarme en una pregunta que ha sido como cierto tema de controversia, y más que nada porque muchos piensan que es como un asunto de legalismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el maquillaje es bíblico? ¿El maquillaje es bíblico? Dinos, hermana, ¿qué puedes decirnos de acerca de eso? Bueno, lo que yo podría decir es que pues no es como que yo no he visto ningún versículo bíblico o principio bíblico que prohíba el maquillaje. O sea, que diga así como las mujeres de plano no pueden utilizar maquillaje. Pero vuelvo a lo mismo, como no dice tan claro, no dice la palabra no usarás maquillaje, entonces vamos a los principios generales. Y otra vez regreso a estos versículos, los principios generales que dice no seas ostentoso, sé modesto, vístete de piedad, etcétera. Yo creo que eso se aplica al maquillaje. Yo creo que el maquillaje es libre en cada mujer. Hay mujeres que se sienten mejor sin maquillaje, que están cómodas, que
que se sienten mejor y que no les gusta utilizar maquillaje. Yo creo que eso está bien. Hay mujeres que les gusta utilizar maquillaje, también creo que eso esté bien. El punto es, como decía el hermano Juan, el discernimiento, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo nos da la capacidad de decir, ok, creo que este tono de labial está como muy intenso, como que ya no va conmigo, no va con la situación, o no sé, estoy teniendo plastas de maquillaje porque realmente quiero cubrir algo, ¿no? Que al final tiene que ver con la motivación. Podría ser que la mujer esté utilizando el maquillaje porque tiene temor al hombre. No sé, hablemos de una mujer que padece de acné y tiene temor del hombre de que se estén burlando, de que qué van a decir de mí, que entonces yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, pero mi respuesta sería que solo es que no es prohibido el maquillaje, pero se debe utilizar con los principios bíblicos que podemos ver con respecto a la modestia, ¿no? Que es el tema que estamos hablando aquí. Hermana Nayeli, me encantó lo último que dijo usted sobre las personas que sufren de acné. Mi esposa sufre de eso y es la razón por la que mi esposa se pone maquillaje. A ver, no se pinta como un payaso, pero se pone maquillaje. Y me recuerdo que una vez alguien le hizo un comentario así, es pecado el maquillaje. Mi esposa se sintió mal y obviamente me lo pregunten primero, mi amor, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que es pecado que yo use maquillaje? Y me explicó lo mismo que usted nos estaba diciendo sobre el maquillaje en la cuestión de me siento apenada porque no quiero que me vean los granos y cosas así. Y yo tuve compasión de mi esposa y yo le dije, mira, mi amor, en primer lugar, yo no he visto ningún puritano hablar sobre eso. Ninguno. No he visto a ninguno de la historia de la iglesia hablar sobre eso. No he visto en la Biblia que diga que es pecado que tú te pongas maquillaje por la razón que te estás poniendo maquillaje. Así que ignóralo. Y si tú en tu conciencia, y ahorita vamos a hablar de la conciencia como último punto, tú en tu conciencia está clara, está limpia, está honestamente delante de Dios, clara y limpia, mi amor, tú sigue usándolo. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema eso, pero muchas gracias, hermana, por haber mencionado eso, la verdad. Creo que fue muy bendecido para mí. Y muy oportuna verdaderamente, porque la verdad es que muchas hermanas se preguntan eso, y ahí le decías que por causa del legalismo o moralismo, o no sé si por envidia, ya sabes, el sentido de competencia entre mujeres y todo eso, señalan, ¿sabes qué? Que no debes de maquillarte. Pero bueno, quisiera tocar ese punto que acaba de mencionar nuestro hermano Juan, que es muy importante, porque si todo tiene que ver con la motivación, todo tiene que ver con el discernimiento, ¿sí? Y tiene que ver también con la conciencia, ¿sí? Con discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y cómo eso te produce cuestionamientos o defensas, o razonamientos que defienden o razonamientos que cuestionan, ¿sí? Como dice la Escritura en Romanos 2, 14 al 15, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene la conciencia con la modestia? ¿Qué relación tiene la conciencia con la modestia? ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de eso, por favor? Híjole, bueno, ahí le dejo al hermano esta pregunta. Yo iba a decir las damas primero. La hermana primero. Creo que, mira, hermano, yo creo que en el siglo en el que vivimos, mira, yo doy gracias a Dios por las confesiones que tenemos hoy en día, pero yo creo que a veces abusamos del confesionalismo. No, la confesión de Londres o la confesión de Westminster habla sobre la conciencia. Entonces el cristiano tiene una libertad de conciencia, sí, pero para adorar a Dios bíblicamente y apropiadamente, no para hacer lo que queramos. Yo creo que la relación que tiene entre la conciencia deberíamos de primero pensar qué dice la ley de Dios. La ley de Dios regula nuestra conciencia. Me encanta un tratado de William Perkins sobre la conciencia y él dice que nuestra conciencia es el Señor hablándonos a nosotros. Nos deja saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros no obedecemos sabiendo hacer lo bueno, es pecado para nosotros. Así que
yo creo que en práctica, en manera fácil, perdón, en manera rápida es que, hermanos, no debemos de dejarlo todo a la conciencia, debemos de dejarlo todo a lo que ya tenemos revelado en la palabra de Dios, la importancia del estudio privado, la importancia de la adoración familiar, la importancia de asistir a una iglesia bíblica del Señor Jesucristo, no a la de, no a la de República Dominicana, no, a una iglesia visible del Señor Jesucristo, estar bajo el cuidado de pastores ordenados bíblicamente, estar rodeado de hermanos que son hermanos que se aman unos a los otros. Aquí la importancia también del amor bíblico, porque los hermanos suman una importancia en este papel de la modestia. Lo hemos estado recalcando y eso, hermanos, yo creo que nos ayudará. Yo creo que la conciencia sí, pero no es nuestro estándar final. La Biblia es nuestro estándar final, porque inclusive mi conciencia o yo mismo me puedo estar engañando, hermanos. Yo mismo me puedo estar engañando. Imagínense una persona que no está leyendo la Biblia constantemente, que no asiste a una iglesia local bíblica, que está descuidando las disciplinas espirituales o los deberes del cristiano, estar siendo liderado, encaminado por su conciencia. Imagínense a dónde va a parar. Él no va a ir a un buen camino, él se va a hacer su propio Señor, va a ser su propio Dios, su propia ley. Entonces, no todo, hermanos, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del alcohol o cosas así, pues obvio, pero en la cuestión del maquillaje, hermanos, obviamente, pero no todo lo dejemos a eso. Yo creo que eso es lo único que podría decir algo. Vale, vamos a adentrarnos en nuestro último punto. Solamente voy a reducir unas cuantas preguntas, no todas. Mucho tiene que ver con el asunto del matrimonio, consejos prácticos, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, puede haber entre las parejas casadas falta de modestia, puede haber ciertas situaciones, casos en las que se puede presentar algún tipo de falta de modestia. ¿Qué me pueden decir ustedes? No sé si el hermano Juan iba a responder eso. También puedo yo responderlo, pero... Responda usted primero, hermana. Okay. Perdón, la pregunta es como de qué forma, o si es posible que haya en el matrimonio. ¿De qué forma sería? Más correctamente sería, ¿de qué forma entre parejas casadas hay falta de modestia? Sí, o sea, no sé, un ejemplo o algo por el estilo, y por qué es tan incorrecto. Okay. Yo creo, hablando voy a hablar de las mujeres. Yo creo que hay falta de modestia en los dos aspectos que hemos dicho. Uno, el aspecto externo, que es nuestra vestimenta, todo lo que hemos dicho externamente, y el otro en el aspecto de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, podría haber falta de modestia si en mi caso, por ejemplo, yo decido usar una ropa que me queda muy ajustada y que mi esposo me dice, oye, no salgas con eso, ¿no? Por favor, no salgas. Y yo digo como de, pues voy a salir así porque a mí me gusta y no le hago caso. Y entonces salgo y bueno, es un vestido muy, muy chiquito, un pantalón pegado, lo que sea. Entonces yo creo que en ese aspecto sí podría haber falta de modestia al no respetar a mi esposo, ¿no? Para empezar, hablando del matrimonio, no lo estoy respetando con eso. Y de igual manera, yo creo que aquí también depende de cada de cada contexto de cada matrimonio, porque puede ser, hay hombres que no les gusta ciertas cosas y hay hombres que pues no, que les da igual, ¿no? Entonces yo creo que eso depende del contexto de cada matrimonio. Pero lo que yo creo es que hay más falta de modestia en los matrimonios con nuestro carácter. Pues Dios nos puso y ni modo, nos aguantamos las esposas, tenemos que respetar a los esposos, eso nos tocó a nosotras. Y nuestra naturaleza pecaminosa, hablando de las mujeres, cuando tenemos esta naturaleza pecaminosa, luchamos mucho con ese respeto, como que es muy difícil, sí, la verdad es muy difícil para las mujeres el lograr respetar a los esposos. Y esta falta de modestia se podría decir que es como, por ejemplo, en la manera en que respondemos, la manera en que hablamos,
pues sí, en el carácter, ¿no? Entonces yo creo que la falta de modestia en el matrimonio es más en cuanto a la manera de decir las cosas, en cuanto a qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, que no estoy diciendo que como mujeres no tengamos derecho o de hecho deber de decir lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi esposo está haciendo algo malo, o no sé, o a lo mejor no un pecado, pero algo que está mal, como de, oye, no, mejor sea así, tengo derecho y debo decirle, porque yo también estoy cuidando a mi esposo, pero ¿cómo se lo voy a decir? Enojada, con qué palabras se lo voy a decir, o se lo voy a decir tranquila, etcétera. Entonces yo creo que a grandes rasgos, y para no meterme a más cosas, la falta de modestia en el matrimonio puede verse de esa manera. Amén. Por el otro lado, yo voy a obviamente hablar desde la perspectiva de esposo. Tal vez no tenga mucho que ver con lo que acaba de decir la hermana Nayeli, pero me gustaría hablar sobre la cuestión de que los esposos, yo lo estoy suponiendo, tal vez no, muchas veces no le dicen a su esposa lo bonita que se ve, ¿no? Le muestran afecto hacia la esposa, ¿no? Al pasar los años, tal vez se pueda perder ese afecto, no debería perderse ese afecto, pero al menos yo procuro que siempre esté diciéndole a mi esposa, obviamente lo mucho que la, no, hasta me pongo medio chiviado, lo mucho que la amo, lo bonita que está, que me gusta mucho, lo bonito que se ve, y yo creo que eso va a ayudar también a que ella no esté haciendo cosas inmodestas o buscando la atención de otro hombre. Inclusive hay hombres que ni siquiera se toman el tiempo para charlar con su mujer y su mujer empieza a buscar por otro lado alguien que esté atento, alguien que la esté escuchando, no alguien que le esté diciendo lo que ella debería de estar escuchando de su esposo y tal está quebrando un pacto el hombre que deja que su esposa haga eso realmente no por ignorancia, sino porque quiere. Y yo creo que lo que decía la hermana Nayeli sobre mi esposa se ve muy ajustada en este vestido, lo que sea, también el hombre, ¿no? También nosotros como hombre nos podemos estar vistiendo de una manera inmodesta. Hablaba yo que me gustan los trajes, pero muchas veces he tenido que dejar ciertos pantalones, ciertas camisas, ciertas cosas por cuestiones de que puedan ser piedra de tropiezo para la membresía. Es por eso que yo adopté, hermanos, hace unos 2 años el usar el cuello clerical y usar solo negro para estar evitando los comentarios de los hermanos sobre, ay, me gusta su traje y qué bonito traje se pone. Y más en el contexto hispano aquí en los Estados Unidos, donde piensan que el pastor gana millones de dólares y solo vive de la gente, ¿no? Negro simple y los trajes, otros trajes, tristemente los tengo, ahora los uso, ahorita que no estoy sirviendo en ninguna iglesia, los uso, pero los usaba durante la semana para estar en la casa, inclusive mi esposa me dice, vamos a ir a la tienda a comprar comida, ¿cómo te vas a ir en traje? Digo, amor, pero es que si no los uso se van a hacer feos, quiero usarlos. Pero opté por eso. Yo creo que esto también debería ser para los ministros, hermanos, y aquellos que aspiran al ministerio, es el que también no estemos llamando nosotros la atención desde el púlpito con nuestras exuberantes trajes, con la corbata italiana o el traje es brillante. No, tú vas a una iglesia afroamericana y ellos se visten con unos colores bien llamativos, así verde, ellos se pueden poner un verde y cosas así, y llaman demasiado la atención. Y yo creo que una de las cosas que hizo bien la iglesia de Escocia es inventar el cuello clerical la vestimenta del ministro para evitar todo este tipo de cosas, además de distinguirse de la iglesia del anticristo, la iglesia romana católica. Pero eso es lo que pudiera decir. Y por último, eso sería todo, el que el hombre también debe de cuidar cómo se viste para honrar el pacto que ha hecho con su esposa, para honrar al Señor y glorificarlo a Él, gozar de Él, disfrutar de Él, promover su gloria, promover su evangelio en todas las maneras. Nuestra vestimenta debe de promover el evangelio de Cristo, hermanos.
Ahora no me lo tomen, no me lo malinterpreten, digan, todos nos vamos a vestir como pingüinos de hoy en adelante. Dios nos libre de eso, sino que debemos de pensar evangélicamente, todos. Ok, nada más para una última pregunta y en la que pedimos Eso nada más. dijiste hace como 2 horas, hermano. Bueno, nada más, bueno, discúlpame. Nada más de una forma concisa, de forma muy concisa, porque ya ustedes ya dijeron, ya señalaron lo que es la falta de modestia y por ende ya podemos activar. ¿De qué forma podemos evitar esa falta de modestia? Pero sin embargo, nuestra hermana Nayeli tocó un punto muy importante respecto al matrimonio en cuanto a la conversación, y creo que es importante. ¿De qué forma modesta, por así decirlo, podemos hablar y señalar del pecado? En el caso del matrimonio, cuando tienes que hablar con tu esposo, ¿de qué forma correcta y modesta le puedes señalar sobre algún pecado, cual sea, hacia tu marido, por ejemplo? En tu caso, Nayeli, y ya pasando a Juan, de forma concreta, por favor. Ok, sí, esto es un punto muy importante que yo creo que muchas mujeres sienten que no deberían decirle a su esposo cuando está pecando. Yo creo que hay muchas mujeres que creen que no es correcto. Yo creo que es correcto que exhortemos a nuestros esposos, sobre todo porque el matrimonio es una relación en la que ambos están creciendo en santificación y que la primera persona que ve las debilidades de mi esposo soy yo. La gente de afuera pues puede ver algunas a lo mejor, pero no todas, al igual que él es el que ve mis debilidades mayores. Entonces yo creo que sí es importante decirle, pero otra vez, nuestra modestia va también en la manera de decir las cosas. Y sí, muchas veces podemos caer en justificarnos por nuestro carácter, ¿no? De decir como, ay, es que yo soy así, yo no puedo ser, ese es mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo, es que yo no soy una mujer que siempre está como de, con mis hijos, mi esposo, no soy así. Pero eso no es justificación para que yo pueda hablar de una manera correcta y amable, que es en cuanto a la modestia al hablarlo. Entonces yo creo que debemos tener en cuenta muchos puntos. Por ejemplo, cuándo decirle a mi esposo. Yo creo que podemos pensar en que en el momento en que lo hace, quizá, bueno, puede ser que sí sea el momento en el que yo debo decirlo, pero puede ser que no. Ahí viene el discernimiento. Quizá puedo mejor esperarme a que se calmen las cosas y cuando ya estemos calmados o mi esposo esté calmado, yo puedo llegar y decirle, oye, te puedo decir algo que creo que hiciste mal, que etcétera, ¿no? O sea, y la manera en que lo voy a decir, porque no le voy a decir, oye, a ver, te voy a decir algo que hiciste mal porque necesitas cambiarlo, porque no, es la manera, las palabras, los modos. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, yo fui mucho tiempo para las personas que conozcan esta marca que se llama Mary Kay, es una empresa de maquillaje, o sea, hablando del maquillaje, yo estuve muchos años, estuve como 12 años trabajando ahí. Había una cosa que decían que para hablar con las personas era la ley del sándwich, no sé si lo han escuchado. Esta ley del sándwich era que son como 2 rebanadas de pan y el jamón adentro, ¿no? Cuando vas a decirle algo a las personas, exhortarles a algo que está haciendo mal, que en este caso al esposo, es bueno decirle, la primera rebanada de pan va a ser algo bueno. Ajá. Oye, muchas gracias por lo que hiciste, por la comida que hiciste, por mí, etcétera. Luego viene el jamón, que es el problema, ¿no? Pero es que sabes que le pusiste mucha sal, pero gracias, ¿no? Y entonces viene la otra rebanada de pan, que es otra vez otra cosa positiva. Eso es como solo una técnica, o sea, son como ejemplos que podríamos utilizar para hablar modestamente, ¿no? Yo creo que más bien hay que pensar en cómo, cuándo, dónde, en todos estos aspectos generales de decirle a mi esposo, pues, si es que él pecó de alguna manera o está haciendo algo incorrecto, decirle de esa manera como, pues, modesta.
Amén. Y yo creo que de la parte de los esposos es no enseñorearse de nuestras esposas, sino que si voy a corregir a mi esposo en algún pecado, utilizaría lo mismo que la hermana Nayeli está diciendo, ¿no? Y recordemos que todas las cosas, nos dice el libro de Colosenses, que todas las cosas las hagamos con amor, y no es con el amor carnal, sino el amor cristiano. Si voy a corregir a mi esposa, voy a instruir a mi esposa, voy a guiar a mi esposa, voy a exhortar a mi esposa, lo voy a hacer con el amor cristiano. Como yo quiero que a mí me hubieran gustado que me corrijan, pero primero, como Dios me corrige a mí. No se nos olvida esa parte, Dios nos corrige de una manera correcta, bíblica, amorosa, con firmeza, pero nos corrige. Yo creo que aquí juega la parte del hombre siendo humilde. Un hombre de Dios es humilde, como lo diría Thomas Watson en su tratado de la imagen del hombre piadoso, es de que un hombre humilde va a aceptar la corrección de su esposa, porque al final del día, recuerden, nos prometimos cuidarnos delante de Dios y nuestro cuidado es un cuidado cristiano, no un cuidado carnal, sino que es un cuidado cristiano que vela por los intereses del Evangelio de Cristo, por los intereses de un matrimonio que glorifica a Dios, un amor verdadero. Así que los hermanos caballeros que nos escuchan, los invito a que midamos eso, si estamos siendo humildes al recibir el consejo de nuestras esposas, la exhortación de nuestras esposas, porque recuerden, nosotros, aunque pensemos que todo el tiempo estamos bien, nos equivocamos, podemos fallar, nuestras esposas pueden estar viendo otras cosas que nosotros ni siquiera nos hemos percatado. Y nosotros podemos estar cegados en nuestro orgullo corporal, hablando de la modestia, y también cómo respondemos a esa exhortación va a ser la clave. No hay hermanos que pueden responder ásperamente a sus esposas, pero a mí tú no me vienes a decir nada. La Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar, el jefe del hogar, y tú debes de estar sujeta a mí. Y eso no es reformado, eso no es cristiano. No, yo debo escuchar a mi esposa atentamente de lo que ella me va a decir para yo poder glorificar más al Señor, porque al final del día, si ella me ama, lo que ella me está diciendo, hermanos, y olvidémonos, por ejemplo, la objeción de Adán y Eva, por un momento. Lo que ella me está diciendo puede que sea verdad y yo debo de juzgarlo, debo de discernirlo y debo de hacerlo si realmente es verdad. Porque si no, hermanos, entonces paguen las consecuencias de su desobediencia. Pues bien, ahora sí hemos llegado a la recta final de este webinar. Damos muchas gracias a Dios por la ponencia y por la participación de nuestros hermanos. Muchas gracias, hermana Nayeli, por acompañarnos en esta ocasión. No sé si tienes algo breve que agregar o algo que decía la audiencia. Bueno, yo creo que a manera de conclusión podría decir que tratemos de trabajar en nuestro interior más que en nuestro exterior, que no tratemos de cambiar lo exterior sin ver lo interior, que que veamos siempre nuestras motivaciones. Muchas veces creemos que las motivaciones no se pueden encontrar en cosas simples, como de cómo le contesté a mi esposo o qué zapatos llevo a la iglesia. Nunca nos habíamos puesto a pensar en eso, pero la exhortación es encuentra en todo lo que haces, en todo lo que dices, cuál es tu motivación. Y si ves que es una motivación incorrecta, pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiarla y trata de mejorar en ese aspecto. Pues todos seguimos en este camino de santificación en el que seguimos tropezando o haciendo cosas mal todavía porque estamos aprendiendo y porque pues de nuestra naturaleza pecaminosa ahí va a estar hasta que seamos glorificados, pero que hay esperanza, que es muy bueno, que es lo mejor que una mujer cristiana puede hacer, tratar de vivir con modestia y entonces las exhorto a eso. Juan, ¿tienes algún último comentario? Claro, finalmente a los esposos a que despierten en su labor como jefes de familia, como padres del hogar, a poder ayudar a sus esposas a este caminar de modestia, a esta vida, a la vida cristiana, que no las dejen solas, que las ayuden, que las apoyen.
pero también por el otro lado, a que ellos también se cuiden a sí mismos, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no solo cuide su doctrina, sino que también cuide su vida, ¿no? Entonces nosotros como hombres no solo cuidemos a nuestras esposas, sino también nosotros cuidémonos a nosotros mismos y trabajemos juntos para la gloria de Dios como matrimonio, hermano. Pues bien, nuevamente, Nayeli, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. A toda nuestra audiencia presente, en un momento vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero nos despedimos para aquellos que van a ver este webinar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguir nuestros próximos webinars.